Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Buenos días a todas. Y bueno, el tema es tipos de producción científica, características y aportes. Y la intención era que se hiciera una indagación por parte de ustedes, o sea, una visita a la web para ver de qué trataban estos temas. La idea es que a partir de estos espacios que vamos a compartir, es de donde se puede abrevar o podemos nutrirnos para nuestro tema de investigación, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer tema, que es los tesauros de la UNESCO, el Europeo de la Educación, de la UNAM, el ERIC, los diccionarios especializados, los libros especializados y los capítulos del libro, que están a cargo de Jersey, a ver si no lo estoy pronunciando mal, Jersey, Baez Cruz y la maestra, ambas maestras, la maestra Raquel Hernández Santos. Entonces adelante, yo apago mi micrófono y las escuchamos. Hola, muy buenos días, compañeros. Por aquí la compañera Nimbe me va a apoyar con la presentación. Un momentito que se me ha perdido, pero yo aquí la tenía ya abierta. Ok, Ya la encontré, ya la encontré. ¿Ya la pueden ver? sí, Perfecto. bueno, pues voy a comenzar. Yo espero que también que mi compañera se incorpore en un momentito, ya me comentó. Y bueno, les platico. Trabajamos en la construcción, o bueno, en la indagación de lo que vienen a ser pues los tesauros, como una herramienta con la que pues todos contamos para hacer búsquedas de conceptos. Obviamente, cuando vamos a delimitar un tema, cuando vamos a hacer una investigación, pues no nos sabemos todos los sinónimos de las palabras de búsqueda. Así sabemos que hay bases de datos especializadas y que podemos buscar en ellas. Híjole, pero si tengo yo un límite chiquito de palabras y de conceptos para estas búsquedas, puedo limitar a su vez mis búsquedas. Puedo limitar a su vez el poder delimitar o darle un nombre muy preciso y específico a mi tema de investigación. Por eso es que existen los tesauros. ¿Podemos avanzar en la siguiente, por favor? Si nosotros buscamos en la Internet, el concepto tesauros pues está definido por muchas instituciones y muchos autores, pero básicamente los tesauros vienen a ser como que un compendio, una agrupación de palabras, de conceptos, pero todos organizaditos, organizaditos en una página donde yo voy a entrar. ¿Le avanzas a la siguiente, porfa? Nimbe, gracias. O sea, los tesauros van a tener información o conceptos organizados alfabéticamente, es una de sus características y bueno, vienen a ser herramientas para nosotros en donde va a haber información que podremos recuperar, que podemos utilizar para pues tener un vocabulario un poquito más amplio sobre algunos temas en particular o sobre áreas en específico. Con esto pues se va a facilitar para nosotros la búsqueda de información y sobre todo la clasificación de, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre el ámbito escolar o sobre lo que es la educación, pues yo luego voy a buscar educación, pero pues educación tiene otros sinónimos, o educación lo puedo conceptualizar de muchas otras maneras, porque probablemente haya documentos publicados de otros autores de otros países en donde a lo mejor al término educación le dan otro concepto, lo asocian o lo vinculan con otro concepto. Entonces, pudiera yo, de no conocer estos conceptos que se pueden asociar o que se pueden ser sinónimos, si yo los desconozco y no los incluyo probablemente en mis búsquedas, pues me voy a perder a lo mejor de información relevante que fue dada a conocer desde otros países, ¿no? Entonces, tenemos que los tesauros vienen a actuar como un vocabulario controlado que de alguna manera pues definen términos autorizados. Por ejemplo, o sea, si yo pretendo buscar coche, pues coche a lo mejor en otros países no se llama coche, se llama automóvil. Entonces, coche viene a ser a veces hasta como un concepto como no, pudiéramos decirlo, pues como no autorizado, ¿no? Porque tenemos también esas características en el mundo. Usamos algunos conceptos que son como muy regionales
y así los llamo y así lo conozco y no conozco otras palabras y el tesauro me va a salvar de todo eso. O sea, con los tesauros voy a poder identificar todos los conceptos que se asocien con aquellos que a lo mejor yo tengo pues muy restringidos. Entonces, los tesauros van a tener estos términos contenidos, sería como que si fuera un diccionario prácticamente, muy similar, ¿no? O sea, va a tener estos conceptos contenidos, pero estos conceptos van a tener relaciones jerárquicas, asociativas y de equivalencia con muchos otros conceptos más. De esta manera, pues es que se busca que se estandarice el lenguaje para que, para que nosotros podamos mejorar pues nuestras búsquedas y obviamente podamos con esto apoyarnos para la elaboración a lo mejor de temáticas mejor establecidas y búsquedas de artículos o de documentos que nos puedan servir para fundamentar alguna investigación. En otras palabras, los tesauros vienen a ser una lista controlada y estructurada de términos. ¿Para qué? Para que podamos hacer un análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los distintos campos, o sea, no nada más es en la educación. También hay tesauros especializados en las áreas de salud, en las áreas de la ingeniería, en las áreas de las ciencias naturales, o sea, hay muchas especificidades. En el mundo existen conceptos que no podríamos nosotros terminar de contar o de enumerar. Y obviamente existen en distintos idiomas, hablando de las ciencias, por eso en este tema de los tesauros existen estas clasificaciones para facilitar el que si hablo de educación, haya tesauros en donde me incluyan todo lo que tenga que ver con el ámbito educativo. Pero si estoy estudiando ingeniería, pues no me interesan mucho a veces los conceptos de la educación. Yo necesito conceptos más especializados de mi área, probablemente de una ingeniería electrónica o de una ingeniería automotriz, que pues no los voy a encontrar en el área de la educación. Entonces, para esto habla este tema de los tesauros y para esto están estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque nunca vamos a terminar de enumerar los conceptos existentes en las distintas áreas y se vuelve necesario esta clasificación para poder apoyar a facilitar las búsquedas de los distintos investigadores de todas las áreas. Ahora sí podemos avanzar, por favor. Las características. Bueno, pues una característica es que el tesauro no surge nada más porque a alguien se le ocurrió hacer un tesauro, o sea, obviamente nace porque había una necesidad de crear nuevos sistemas de indización que fueran, pues, sobre todo más flexibles a las formas tradicionales que pudiéramos haber mejor conocido o que pudieran existir y que dificultarían un poquito estas búsquedas o sobre todo la comprensión de cómo le voy a hacer o cómo voy a buscar o me podría a lo mejor quedar hasta limitada a búsquedas pues muy reducidas. Los tesauros pues presentan, como ya lo venía mencionando, una mayor especificidad de los términos relativos a campos disciplinares concretos. Ya si hablábamos de educación, los conceptos que van a aparecer en un tesauro que incluye cuestiones de educación o educativas, pues van a ser muy amplios y muy diversificados, ¿no? Y lo mismo va a suceder en un tesauro de temas de ingeniería o de temas de salud. Es exactamente lo mismo. Entonces, va a haber mayor especificidad de los términos. Los tesauros, tenemos también una característica, es de que a partir de la ordenación alfabética, porque vienen ordenados alfabéticamente, y como complemento a la ordenación sistemática de los descriptores, es decir, por temas y significados, el tesauro nos va a facilitar por mucho la consulta de que podamos nosotros hacer. Por eso también les mencionaba el tema de que sean algunos un tanto hasta como intuitivos. O sea, hoy en día le picamos aquí, le picamos acá y se vuelve intuitiva la búsqueda y eso pues nos ayuda mucho y nos facilita el poder enriquecer nuestros vocabularios para poder definir con más claridad un tema o una búsqueda. En este caso también, pues los términos se conectan unos con otros. Si yo quiero buscar el concepto, por ejemplo, de escuela, pues no tengo muchos conceptos que se vinculen, no se me vienen en este momento otros conceptos. Bueno, pues le busco en el tesauro y a lo mejor me va a aparecer que escuela, bueno, pues a lo mejor escuela es un término principal y escuela lo puedes relacionar con colegio y escuela lo puedes relacionar con internado o escuela lo puedes relacionar con educación al aire libre y empieza a darme muchos conceptos vinculados de una u otra manera. Entonces, de manera que todos estos conceptos pues nos conduzcan a otros, o sea, que no nos quedemos en una terminología reducida. En este sentido, los tesauros, por eso se plantea una organización en familias o grupos, por eso es que hacen mucha alusión al tema de la semántica. ¿Para qué? Para que pueda haber conceptos vinculados y relacionados.
Una ventaja más que tienen los tesauros, o una característica también, se caracterizan porque algunos pueden ser multilingües o pueden ser de un solo idioma. Por ejemplo, los tesauros de la UNESCO nos permiten, busco escuela, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de escuela, y me va a aparecer también la palabra en inglés, la palabra en otro idioma, no sé, en peruano, o sea, no sé, en otros idiomas que pueden facilitarme las búsquedas. Claro está. Hoy en día y con el uso de la inteligencia artificial también tenemos resuelto ese problema. Pero bueno, no le quitemos la bondad al tesauro de que también es multilingüe y puedo tener los conceptos también ahí, a lo mejor en otros lenguajes, ¿no? ¿Para qué? Para hacer mis búsquedas de documentación que pueda serme de grandiosa utilidad. Otro punto u otra característica de los tesauros es que deben ser actualizados de maneras constantes. Em, Obviamente, ¿por qué? Porque surgen conceptos nuevos. Inteligencia artificial como concepto hace 20 años o 30 años pues no existía, no se veía como algo muy lejano de llegar, y hoy en día pues tenemos incluso asociado al tema de inteligencia artificial los prompts, y pues eso, ¿y eso qué es? ¿Y eso cuándo existe? O sea, no sabemos ni qué es. Bueno, pues le voy a buscar porque quiero investigar o construir una investigación sobre estos temas. Pues me va a vincular a inteligencia artificial todos los conceptos que hoy en día existen al respecto. Entonces, por eso es que los tesauros, si son mi fuente de consulta para identificar conceptos asociados con un tema de investigación, pues por eso ahí voy a tener como que qué es lo más nuevo, qué conceptos se vinculan, porque en una búsqueda puedo estar dejando de lado información o conceptos relevantes que pueden aportarme documentos escritos por alguien y que pueden ser de gran apoyo a una investigación que yo esté realizando. Avanzamos, por favor. Los tipos de tesauros existen, pues se clasifican o hay clasificaciones que se hacen en relación a los tesauros. Así les voy a hablar ahorita de 5, pero hay quienes enuncian incluso otros más. Hay tesauros generales, que bueno, aquí incluimos un pequeño concepto, y tenemos que los tesauros generales pues van a abarcar el vocabulario de un campo de conocimiento amplio. ¿Cuál es el más amplio? Las ciencias sociales y las humanidades. O sea, aquí entramos los de la educación. En los tesauros generales, hacer nuestras búsquedas en estos temas de educación, pues nos conviene mucho hacer uso de los tesauros generales. Sin embargo, también hay tesauros especializados. Les hablaba de los tesauros que tienen que ver con temas de ingeniería. Pues cubren vocabularios de áreas temáticas más concretas, incluso el tema de la medicina, la informática, la agricultura. Es increíble. ¿Y hay agricultores que buscan información? Pues claro que sí, hay mucha investigación que se hace, pero el que no estemos involucrados en esas áreas no significa que no se hagan. Y claro que son de mucho aporte y mucha ayuda. ¿Por qué? Porque en todas las áreas que existen en el mundo, en todas las áreas, ciencia, salud, arquitectura, o sea, agricultura, desde todas las áreas es importante que se haga investigación para que vayamos mejorando las formas en que hacemos las cosas, ¿no? Entonces, hay esos tesauros especializados, hay esos tesauros multilingües que contienen términos en varios idiomas, facilitando la recuperación de información a nivel internacional. El de la UNESCO precisamente es un tesauro multilingüe, y ahorita que les voy a compartir también una tantita pantalla para al menos ver el de la UNESCO, que es bastante intuitivo, y podamos ver un poquito de lo que estamos hablando en relación a los tesauros. Tenemos otros tesauros, avanzamos por favor, que son los jerárquicos y los asociativos. Los primeros, pues el mismo nombre lo dice, organizan los conceptos de forma jerárquica, estableciendo relaciones de tipo genérico y luego hacia lo específico. Los asociativos, pues van a enfatizar las relaciones conceptuales de tipo asociativo entre términos más allá de la estructura jerárquica. Estas cuestiones las vamos a entender un poquito más ahorita que les comparta y naveguemos tantito al menos en el tesauro de la UNESCO, que para mi gusto es el de los que me aportan mucho más información, y vamos a poder identificar esto que ahorita estoy tratando de explicarles. Avanzamos y encontramos también que, bueno, los tesauros están compuestos, ya lo he dicho, por una estructura jerárquica y por relaciones semánticas entre sus términos. Algunos de los principales elementos que suelen incluir, pues incluyen descriptores, incluyen no descriptores, incluyen relaciones jerárquicas, relaciones asociativas y relaciones de equivalencia. De manera muy breve podría decirles, como está aquí proyectado, que los descriptores pues obedecen a términos preferidos para representar un concepto.
el ejemplo que les mencioné hace un momento. Si yo voy a hablar de algo que tenga que ver con la industria automotriz, pues un ejemplo o un descriptor muy puntual o lo que representa el concepto de la industria automotriz es el automóvil, es el auto. Pero existen los no descriptores que vienen a ser como términos sinónimos o alternativos. O sea, yo le puedo decir el coche, o si hablo de los Volkswagen, pues puedo decir mi bocho. ¿Y qué es un bocho? ¿Y cómo voy a buscar bocho? Pues es un automóvil y ese es un concepto que se vuelve un descriptor más general que me va a permitir ampliar mis búsquedas. Pero si yo vengo y digo, quiero buscar el coche o mi bocho, pues reduzco mucho la posibilidad de encontrar información al respecto. La estructura jerárquica pues nos va a permitir organizar los conceptos de lo general hacia lo específico. Ahorita que hagamos una búsqueda vamos a poder observar esto. Y bueno, con esto, esta posibilidad de lo general a lo específico con relaciones más amplias en la parte superior y más específicas en la base. Finalmente, cuando hacemos a veces investigaciones y vamos a, no sé, a plantear un problema, pues vamos de lo general que está pasando en lo general y me voy acotando hasta llegar a lo más específico. De igual manera, tendríamos que hacerlo cuando delimitamos un problema. Probablemente lo hago, digo, yo voy a hacer una investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en educación. Híjole, pero es que yo estoy en educación preescolar. Bueno, la voy a acotar tantito. El uso de la inteligencia artificial en educación preescolar. Eso me limita un poco mis búsquedas, pero me acota a buscar específicamente lo que yo necesito. Entonces, algo así es este tema de lo general a lo específico. Por otro lado, las relaciones asociativas enlazan términos relacionados, pero ya lo mencionábamos hace un rato cuando pusimos los tipos de tesauros, pero no jerárquicamente. Y las equivalencias, pues vinculan sinónimos o cuasi sinónimos. Y esto pues nos va a permitir tener una mayor diversidad de conceptos que pudiéramos nosotros incluir. A veces cuando pensamos en un tema, nos vemos reducidos porque no tengo, les decía, gran diversidad de conceptos vinculados para hacer mis búsquedas o para puntualizar o para poner bien delimitado mi problema de investigación, puede ser, o una búsqueda específica de algo que yo quiero indagar. Entonces, con esta diversidad de conceptos que yo puedo encontrar en los tesauros, con estas relaciones entre conceptos que yo puedo encontrar en un tesauro, puedo puntualizar más y especificar más mis búsquedas. Eso va a ayudarnos mucho a buscar documentos más específicos y precisos sobre un tema de investigación que yo esté queriendo abordar. ¿Avanzamos un poquito más? Maestra Gerti, le encargo ir un poquito más rápido Ah, porque sí. en 15 minutos, sí, y nos faltan más. Bueno, entonces esto nada más se los platico así súper rápido, porque si no, ni chance de mostrarles tantito del tesauro de la UNESCO y falta mi compañera Raquel. Bueno, esto habla un poquito sobre la estructura general de los tesauros, vienen siglas en inglés, siglas en español. Pusimos una tablita o encontramos una columna de significados y la descripción, ¿no? Entonces, la palabra, vamos a la segunda línea, en inglés es use, las siglas son en español use, es un término preferido y las siglas utilizadas en la relación de equivalencia. Le veo más importancia que avancemos a la siguiente diapositiva porque esto es como muy complementario. Y los principales tesauros que ya lo mencionábamos eran pues el tesauro de la UNESCO, tesauro de la UNAM, el ERIC, el Euroboc, pero así como estos hay muchísimos otros más que esos los podemos encontrar en las diapositivas más adelante que va a compartir mi compañera Raquel. De manera súper rapidísima, ni 2 minutos me voy a tardar. ¿Me dejas compartir para compartirles rapidito, explorar tantito lo que es el de la UNESCO? Y ya de ahí le doy la palabra a mi compañera Raquel. Porfa, ¿me ayudas, Limbe? Miren, este es el tesauro de la UNESCO. ¿Cómo entramos ahí? Podemos entrar desde Google, tesauro de la UNESCO. Y cuando entro, esto es lo que yo veo. Les decía que está el orden alfabético. Acá tenemos sobre nuestra parte izquierda el orden alfabético. Incluso están enlistados en orden alfabético todos los conceptos sobre los que yo quiera indagar o investigar. Están clasificados también por grupos, también que hablábamos de que los tesauros ofrecen esas bondades. Bueno, pues me interesa el tema de la educación y aquí me empieza a desglosar todo lo que tenga que ver con educación hablando por grupos. Pero también puedo hacer búsquedas acá arriba.
puedo hacer búsquedas en español, en francés, en inglés. Por eso les decía que el tesauro de la UNESCO se vuelve un tesauro multilingüe, porque nos permite esas bondades. Yo puedo buscar, por ejemplo, educación. Puedo buscarlo aquí, pero también puedo buscarlo en el orden alfabético que les mostré al inicio. Y me muestra varios grupos en donde yo puedo buscar lo relativo a la educación. Si yo doy clic en el primero, por ejemplo, educación, me da en otras lenguas cómo puedo buscar educación, education. Está que no sé qué significa, pero creo que es ruso. Está el árabe, o sea, hay todas las formas que existen y que este tesauro nos brinda. Obviamente hay muchos otros idiomas existentes en el mundo y no todos, no todos me los va a dar, pero ya les mencionaba, si usamos la inteligencia artificial podremos traducir todo lo que querramos y entonces ampliaremos aún mucho más las bondades de estos tesauros. Si yo me voy por aquí, pues me da algunos conceptos relacionados con educación, aprendizaje y docencia. Probablemente esté haciendo yo una búsqueda específica sobre cuestiones de educación, pero si le amplío a aprendizaje, incluir el concepto de aprendizaje o incluir el concepto de docencia, pues voy a tener más información. Cuando yo hago esto, en este tesauro de UNESCO, yo doy aquí en búsqueda en UNESCO y me va a redireccionar a documentos vinculados a este concepto de educación que yo busqué. Y de esta manera, pues tengo alternativas de documentos de consulta para fundamentar alguna posible investigación. A su vez, esta aplicación o esta página nos brinda la posibilidad de acotar mis búsquedas. Una vez que yo ya tengo conceptos elegidos, puedo acotar mis búsquedas y yo digo, solamente quiero libros. Ah, pero ¿sabes qué? Necesito que esos libros sean precisamente fuentes de la UNESCO, publicaciones de la UNESCO. Y empiezo a acotar porque en lo que me manda y de inicio a lo mejor me manda miles de documentos y lo empiezo a acotar y ya es muy específico hacia las cuestiones que yo pretendo, sobre las cuales pretendo fundamentar mi investigación. Así como que una búsqueda rapidita para que al menos conozcamos el tesauro de la UNESCO. Digo, probablemente varios de ustedes ya lo hayan trabajado, ya lo hayan navegado. Claro que nos es de mucha ayuda y bueno, solo les puedo decir, hay muchas herramientas hoy en día, demasiadísimas, en las que podemos acotar nuestras búsquedas, hacer búsquedas muy específicas y sobre todo, como le dije a mis alumnas en una sesión en donde les expliqué un poquito de esto y de otros temas para búsquedas de información, ya no hay límites. Ya no hay límites para los investigadores en torno a, es que ese documento está en portugués, es que ese documento está en inglés. Ya no hay límites porque con la inteligencia artificial tenemos acceso a toda la información disponible en la red. Le cedo la palabra a mi compañera Raquel para que pueda continuar. Sí, muy buenos días a todas y todos. Bueno, vamos a continuar con este tema sobre los tesauros y qué tan importantes han sido en estos procesos de investigación y sobre todo también en temas muy libres que pues, nos permite tener un vocabulario mucho más controlado. Si damos continuidad, por favor, del lado derecho, hay unas flechitas que si pueden ampliar, por favor. Del lado derecho, en la parte inferior, esa, y le dan a ampliar. Gracias. Bueno, son algunas ventajas, 3 ventajas, pues encontramos que nos permiten recuperar esta información en esta búsqueda y pues estandariza realmente esta terminología, facilitando la comunicación e intercambio de información hasta entre especialistas o entre quienes estamos en esta búsqueda. 2, hay una estructura jerárquica que qué bueno porque así nos va delimitando muy bien la cuestión de estas relaciones semánticas de las que están hablando ante una estructura y lógica del conocimiento hacia un dominio muy específico. Y el otro viene siendo los tesauros multilingües que son controlados y contribuyen lo que es la interoperabilidad entre lo que son los sistemas y las plataformas de integración e intercambio de información a nivel internacional. O sea, nos dan un panorama muy general, por eso los tesauros sí tienen este control de terminología y pues nos abastece solamente, pues, bien decía la doctora Ersi, de lo general y de manera internacional realmente estas terminologías que nos van a ayudar a ir seleccionando de lo que queremos en esta búsqueda de información. Entonces, pues yo creo que es muy rico eso para los procesos en que estamos. Siguiente, por favor.
Hay desventajas, hay una, pues, ante estos tesauros, la creación y mantenimiento de un tesauro requiere un importante esfuerzo y recursos, tanto en términos de tiempo como de personal especializados. Así se hace más adelante por ahí. Se encuentra cómo podemos hacer nosotros o diseñar un tesauro, pero pues sí, tendría algunas desventajas, pero no quiere decir que pues no solo lo podemos hacer, porque también tiene que tener la validez y la confiabilidad del organismo que nos está emitiendo. La actualización constante de la terminología puede suponer realmente pues un desafío porque hay que estarlo manteniendo en la actualización que el tesauro debe de ir precisándose en este mundo actual, ¿no? Y sobre todo de las terminologías nuevas que bien han surgido y sobre todo pues los significados que se le han venido dando hacia las interpretaciones de cada país, cómo lo han venido manejando. Entonces, pues de acuerdo al país, de acuerdo a lo que yo quiero investigar o lo que yo quiero el término investigar, pues es de alguna manera, pues sí queda como un desafío hacia esta actualización pues constante, aunque no se niega que se hace, pero pues sí es un reto que se está viviendo dentro de los tesauros, pero pues es algo que está. Y pues la automatización a veces es muy complicada, tendría esa desventaja por la cuestión del marco, la cuestión de lo que implica pues este programa o en estas atenciones tecnológicas. Entonces, pues a veces se complica, pero no quiere decir tampoco que no se pueda realizar como en el uso de las ventajas. Siguiente, por favor. Raquel, me da muchísima pena. ¿Qué le parece si por cuestiones de tiempo, porque tenemos que escuchar al resto de los compañeros en la sesión de hoy, si nos vamos ya, ahorita como que ya nos quedó muy claro lo que es un poco los tesauros, si podríamos hablar muy brevemente de diccionarios especializados, libros y capítulos de libros, pero muy breve, nada más para mencionar en qué Sí, consiste. ok, adelante. Está más adelante, por favor. Ándele, ahí. Y bueno, algunos medios pues, de localización que podemos, eh, es, aquí algunos recursos de información y también medios de localización, como ya se explicaron, hay algunos donde podemos ir localizando, encontramos esta tablita donde están los tesauros y finalmente están las descripciones y los links que nos permiten ir buscando la información. Por ahí están las referencias y pues igual se puede compartir estas presentaciones para que ustedes lo puedan localizar y creo que pueden ser de mucha utilidad. En la siguiente, igual aquí hay, se encuentran otros que pues por ahí ya lo tenemos. Esto es una metodología para la elaboración de tesauros que les decía existe, es una forma muy, pues requiere mucho tiempo y requiere realmente de que le demos esta validez. En la siguiente, por favor. Y creo que no sé si había anterior. Adelante de eso está lo de capítulos de libro. Ajá, está antes. Adelante de conclusión, la que Ah, sigue. Ahí está. ok. En los diccionarios especializados dice que contienen una terminología muy precisa, detallada en el campo de conocimiento, pues ya sea en el área que uno requiera atenderse en estos diccionarios, proporciona creo que definiciones claras, exhaustivas de los conceptos claves en un área también especializada. Creo que nos permite tener estos diccionarios pues, como parte de estas herramientas pues que nos van a ayudar realmente a entender o comprender ciertos conceptos o ciertos términos que nos permiten, pero deben de ser, bueno, pues que tener esta confiabilidad del término que estamos nosotros tratando de definir, pues se encuentren de estos diccionarios completamente, pues que sean, como bien dice, especializados. En los capítulos de libros estamos, también especializados, reúnen el conocimiento y las experiencias de los más destacados profesionales académicos en un campo determinado. Un libro va más allá de las generalidades, explorando en detalle los conceptos, teorías, aplicaciones más avanzadas en una disciplina y bueno, y son herramientas esenciales también para los estudiantes como para los investigadores y expertos que buscan una información precisa, actualizada y respalda la autoridad académica. Yo creo que hay libros que dentro también en los tesauros nos dan algunas sugerencias para poder citar del tema que a lo mejor estamos investigando y eso nos va a ayudar. Y también hay libros, por ejemplo, en el caso que a veces se emiten artículos que hacen en libros y hacen invitaciones, por ejemplo, a expertos a participar en capítulos del libro que ya
en un momento dado hemos participado y que de alguna manera también hay una serie de requerimientos que están solicitando, dependiendo de los organismos, para participar en ese capítulo del libro o en el libro completo que pues quienes estén en la coordinación, ¿no? Entonces, sí, pero hay libros estos especializados que nos van a ayudar de alguna manera a argumentar o sustentar, pues lo que estamos nosotros en este caso en un tema en un proceso de investigación. La siguiente, por favor, y creo que ahí los capítulos del libro es cualquier parte principal del mismo que se puede asumir como un texto que se presenta en un tema para abordar, que lo desarrolle y que llega a conclusiones de tal manera que presenta una unidad temática en sí mismo y también se consigue como una publicación original e inédita que es el resultado de investigación y que forma parte de un libro en colaboración conjunta. Si hay congresos, pues ya sean nacionales, internacionales, donde nos invitan a participar a capítulos del libro que ya a veces, por ejemplo, la Dirección de Educación Normal tiene un área de editorial y bueno, ellos a través de esta parte de la generación del conocimiento, invitan a las escuelas normales y participar en un tema general que construyen en un libro y a las escuelas dicen, bueno, ustedes quisieran participar, algún docente o un grupo de docentes, de participar en este tema general en un capítulo de un libro de acuerdo pues a ciertas características que están emitidas que maneja el organismo quien los está convocando o quien está invitando también para participar. De igual forma pasa y sucede dentro de los congresos que de alguna manera estamos participando y dice, bueno, esto se comparte para atender en el diseño del capítulo de un libro, de un tema en particular, de acuerdo a de acuerdo a la organización de temáticas hacia esa organización y bueno, se arma pues un capítulo de ese libro en la participación de quienes estemos atendiendo pues esta actividad o esta temática, ¿no? Y se publica de alguna manera dentro de ese libro, lógicamente que pasa un proceso para la participación, revisan, pues en nosotros enviamos ese capítulo, entra un proceso de revisión técnica. Entonces, posterior al regreso de esa revisión técnica, nos hacen observaciones, nosotros tenemos que hacer la corrección de las observaciones y finalmente, pues ya nos dicen, ¿sabes qué? Se está autorizado tu capítulo para integrarse al libro en general, el que está para publicación original. Entonces, hay procesos que tenemos que seguir para la escritura en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de los capítulos del libro y que de alguna manera, como institución, pues hemos participado en una servidora como la maestra doctora Erci, en una de estas, sobre todo en el normalismo extraordinario, que pues ya hemos tenido algunas experiencias en ese sentido y bueno, sí, pues es muy rico y compartir sobre todo nuestros saberes, ¿no? De lo que hacemos en las aulas. Finalmente son experiencias que se hacen, alguien puede ser un ensayo, puede ser una experiencia de la práctica o situaciones a lo mejor estoy participando en un codiseño y estoy hablando de mi experiencia en el codiseño y lo armo dentro del capítulo de un libro, pero en un apartado de la experiencia docente. Entonces, dependiendo hacia dónde, qué rubro, en la agrupación que viene de ese documento, pues nosotros estamos participando. Entonces, la verdad que es muy interesante quienes ya estamos o hemos participado en este proceso y también hasta los alumnos, no solamente los profesores. Invitamos también a estudiantes para que lo hagan y lo realicen. Y creo que Muchas gracias, maestra. Voy a cortar aquí y nos vamos a pasar al siguiente tema. Sí, El siguiente es artículos teóricos y empíricos. Está a cargo del doctor Oscar Fernández López Meraz y el maestro Julio César Juárez Pérez. No sé si ellos quieran compartir o gusten que les apoyen Inge, pasando las diapositivas. Hola, buenos días, colegas. Maestro Nive, ¿me puede ayudar a pasarlas? Creo que es más rápido. No la tengo a la mano tampoco. Muy bien. Voy a intentar ser muy concreto para escuchar a las demás colegas. Bien. El profesor no está, el colega que trabajó conmigo no está presente, pero bueno, el trabajo se hace entre los dos. Gracias, doctor. Permítame, es que no sé qué pasa. Su micrófono está apagado.
Sí, es que se me pierden entre todo lo que tengo abierto, pero en un segundo la encuentro y ya. Ok, Lo que la encuentran, bueno, ahorita acabamos de ver algo acerca de los tesauros, muy, muy amplio, que nos ayuda a ubicar algunos conceptos y sus sinónimos, sobre todo por la búsqueda de información. Y luego hablamos de diccionarios especializados, que de manera muy concreta nos dice qué es lo que pudiera significar o en qué términos podríamos conceptualizar algo. Y sobre todo se trata de cómo podemos buscar información y de qué elementos nos podemos basar. Adelante, maestro Oscar, no les interrumpamos. gracias. Ya la encontré más anime. Aquí rapidito. Ah, bueno. Ok. ¿Lo dejo? Adelante, maestra. Si la Ok, puedes hacer un ok. poco más grande porque se ve chiquito o yo lo veo chiquito. Gracias. Bueno, son 4 temas. Si no me recuerdo lo que tenemos que desarrollar, puede pasar a la siguiente, por favor. Bien, esos son los 4 temas que trabajaremos en la exposición que tenemos. Artículos teóricos y empíricos, siglas DOI, indicadores de calidad de revistas y revistas depredadoras. Eh, Puede pasar a la siguiente, por favor. Hablaremos de artículos teóricos y empíricos. Son solamente algunas generalidades. No intentamos profundizar demasiado porque entiendo que parte de la sesión es como hacer justamente eso, ¿no? Entonces, bueno, los artículos teóricos que en educación existen, pero son poco frecuentes, ¿no? A diferencia de otros campos como los sociológicos o los filosóficos que construyen categorías o teorías de manera más frecuente. Son estudios pormenorizados en el sentido de que tienen que acudir a la literatura académica para ver qué teorías o qué conceptos están construidos para desarrollar una nueva teoría o un nuevo concepto, ¿no? Entonces, bueno, no tienen elementos empíricos, sino más bien tienen que ver con la revisión propia de la literatura académica. Eh, eh, Además, es necesario que el autor de estos textos haga una depuración de los conocimientos encontrados, ¿no? Es decir, hay un ejercicio de síntesis, reflexión, son por lo general artículos que tienen una base filosófica, epistemológica y obviamente teórica muy importante, a diferencia de los siguientes, si puede pasar a la siguiente diapositiva, maestra, gracias, donde lo más importante es el registro de lo empírico, ¿no? Eh, mm, en mi opinión, hay 3 formas de sumar al campo de conocimiento. Una de ellas es el campo teórico, que es el que hablamos hace un segundo. Otra es desde lo metodológico. Y la tercera es desde lo empírico, ¿no? Entonces, para este caso de lo empírico, lo que necesitamos trabajar o demostrar es algo que no sabíamos sobre un proceso específico, ¿no? Que tiene que estar registrado a partir de diferentes técnicas de investigación. Pero para que tenga validez, se requiere que esta presentación de información pues sea producto de un ejercicio metodológico riguroso, ¿no? Sistemático, el método de investigación científica adaptado a diferentes campos. Y bueno, sin embargo, no significa que solamente se trabaje la empiria, ¿no? Sino requiere un apoyo teórico y un apoyo metodológico que son necesarios justamente para dialogar, ¿no? A veces lo teórico no se presenta desde el inicio, sino más bien es como primero lo empírico y después se trabaja lo teórico desde la teoría fundamental. Aunque, en mi opinión, creo que eso es un ejercicio como cuando tenemos ya más experiencia en la investigación, ¿no? Pero bueno, habrá gente que no lo haga así. La siguiente, por favor. El DOI es algo que todos tenemos que tener registrados cuando escribimos, ¿no? Porque es un código, un indicador que nos lleva directamente al documento que estamos publicando sin ningún tipo de corte, ¿no? Es algo que se solicita ya en las revistas académicas. Hay que registrarlo, es un registro gratuito y no hay mucho más que decir al respecto, me parece, ¿no? Es como la guía, ¿no? Para encontrar los documentos. Eh, pero también
hay DOIs de audios, de videos, de imágenes, incluso del software, ¿no? Si somos autores, por ejemplo, en algunas áreas del conocimiento, cuando se evalúa la gente en el SNI, les piden, por ejemplo, registrar softwares, ¿no? Como parte de su producción académica y tienen que poner el DOI. No van a subir el software, ¿no? Porque pues es imposible, la plataforma no les alcanza, suben el DOI, ¿no? Para que la comisión evaluadora pues vaya directamente a esto, ¿no? La siguiente, maestra, anime, por favor. Gracias. Bueno, aquí es la parte en la que dedicaremos un poquito de más tiempo. Es como el proceso que tienen las revistas para ser consideradas de calidad, ¿no? Son varias fases. La fase 1 es una fase de preevaluación. Ustedes habrán visto seguramente que cuando publican textos o cuando leen textos publicados en revistas, hay diferencias de indexaciones o de indizaciones. Estas diferencias tienen que ver con esos indicadores de la calidad, ¿no? No es lo mismo publicar en una revista que está indexada en Scopus a tener una revista publicada, más bien un texto publicado en una revista que tenga el cielo, ¿no? No estoy diciendo que la categoría cielo sea mala, ¿eh? Para nada. Simplemente que el cielo está considerada dentro del mundo académico como las revistas más top, ¿no? Y entonces la diferencia entre estas revistas es justamente los indicadores que han sido evaluadas en ese sentido, ¿no? La primera fase es la de preevaluación, es un cuestionario de autoevaluación. Ahí generalmente es el editor o el encargado, el director de la revista quien hace el proceso, claro, con acompañamiento de gente que tiene más formación. ¿Por qué lo digo? Porque por lo general los directores generales de las revistas son académicos y esto requiere como un conocimiento más de corte administrativo, ¿no? Que con frecuencia no lo tienen los directores de revistas, ¿no? Al menos en mi experiencia. Fase 2, evaluación de criterios básicos. Se evalúa la calidad informativa de la revista como medio. Aquí hay diferentes indicadores, ¿no? Por ejemplo, que los miembros de los comités editoriales y científicos pues tengan cierto reconocimiento, que haya instrucciones claras a los autores. También ese es un problema, ¿no? Porque a veces en las convocatorias las instrucciones no son tan claras y pueden caber la confusión. Que existan resúmenes y palabras clave, traducción de sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés. Hay revistas que publican o que te piden el resumen en español, en inglés y en francés, ¿no? A veces esos resúmenes los hace la propia revista, ¿no? Pero bueno, en ocasiones las tiene que hacer el autor. Declaración y cumplimiento de la periodicidad, es decir, si la revista se posiciona, si es trimestral, tiene que publicar cada 3 meses, ¿no? Si es semestral, cada 6. Si publica bajo la categoría de trimestral y publica una vez a cada 3 meses y luego publica 6 meses, eso por supuesto, digamos, le pone un tachecito, ¿no? A esta evaluación. La siguiente, por favor. Evaluación de criterios generales es la fase 3. Esto es también bien interesante porque eh, deben ser arbitradas externos, ¿no? El doble parcial famoso, ¿no? Eh, esta revisión debe ser anónima. Tanto quienes revisan no deben de conocer a quien está enviando el texto, como el que envía no conoce a quienes supuestamente lo están leyendo, ¿no? Ahora, esto, aunque se maneja desde el anonimato, cuando uno tiene un poco de más experiencia se da cuenta o sabe quién lo está leyendo porque conoce un poco el estilo o porque las sugerencias que te hacen son como muy marcadas, ¿no? Cítame 5 veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya se da uno cuenta que es la persona que te lee, aunque bueno, se supone que son anónimos, ¿no? Eh, Instrucciones para la revisión y hojas de evaluación, los famosos, las rúbricas que se siguen, ¿no? También deben ser claras. Sobre esto hay una ausencia en la literatura académica. No sabemos muy bien cuál es el proceso que siguen los revisores de los textos, ¿no? Justamente ahorita estoy haciendo un artículo sobre eso. Comunicación motivada de la edición editorial. Esto es muy importante. Lamentablemente, en algunas revistas, cuando pasan los textos a la revisión, suele ser que primero revisa el comité editorial y después pasan a los revisores expertos, pero no pasan a veces a los revisores expertos y la revista te dice o te puede decir, no cumple con los criterios de calidad.
pero al autor del texto no le queda muy claro qué es eso, ¿no? O sea, ¿por qué no cumple? ¿Cuáles son los criterios que no cumple? Entonces, eso también es como un poco algo que hay que mejorar, ¿no? Bueno, no voy a enumerar todos, los tienen aquí ustedes a la vista. Algo importante es que las personas que son parte de los comités editoriales o del consejo de redacción no tienen que publicar permanentemente, pueden publicarlo, pero no siempre. Un porcentaje muy reducido. Se espera que el consejo asesor tenga una composición internacional, pensando en que la revista quiere ascender en sus indexaciones. Eh, Deben ser externos. El punto 11 un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, no deben ser revistas endogámicas. A veces eso es frecuente, ¿no? Publican los mismos siempre porque es su revista, ¿no? Entonces, si es así, no pueden aspirar a ascender en el caso de los niveles, ¿no? De cientificidad o de reconocimiento. Se espera que, y eso depende mucho del tipo de revista, ¿no? Que al menos el 50% sean artículos de investigación originales. A veces ahí existen como ciertas políticas de las revistas. Hay quienes te permiten, por ejemplo, hasta un 10% que se presente en otro texto, ¿no? Para evitar, digamos, eh, el autoplagio, ¿no? Que también se da bastante, ¿no? La gente se cita y se cita y se cita permanentemente. Y bueno, hay unas revistas que tienen mucho cuidado con esto, entonces permiten solamente el 10% o incluso hasta el 5%, ¿no? Si pasamos a la siguiente, maestra Nimbe, por favor. Gracias. La fase 4 es la evaluación de la calidad, la cobertura, la aportación del área de conocimiento. Eh, Importancia de las bases de datos en las que están indizadas, también porque esto visibiliza la revista, ¿no? Entonces, cuando a uno se nos evalúa, uno de los rubros que se consideran importantes es cuántas veces te han citado, ¿no? Entonces tienes más posibilidad de ser citado cuando la revista es mucho más visible, ¿no? Cuando aparece incluso en el Google normal, ¿no? Tal texto y te arroja, pues vamos, a veces hay que pasar al Google Académico, ¿no? Y hay otras formas de buscar, pero bueno, esto es interesante. Eh, Hay que tener muy claro cuál es la identidad de la revista, ¿no? No desviarse. A veces con el interés de ser muy abiertas, muy inclusivas, se pierde un poco la identidad, ¿no? Yo no puedo publicar en las revistas de investigación educativa algo sobre física, ¿no? Pero porque es el perfil de la revista, está muy claro el perfil de la revista. Aunque podría tal vez pensar en la posibilidad de escribir un artículo sobre la enseñanza de la física. Pero esa revista publica solamente en el campo, la sección de investigación, artículos de investigación. Y enseñanza de la física suena más a una experiencia, ¿no? Entonces, tal vez no quede muy bien en esa sección. La siguiente, maestra, por favor. Bueno, y ya para terminar, el punto 4, revistas depredadoras. Bueno, estas revistas han sido en los últimos años más visibilizadas y la verdad es que sí son un problema, pero el problema lo ha generado la misma academia, ¿no? Porque están siempre permanentemente buscando más publicaciones y más publicaciones. Es un problema de cantidad y no de calidad. Si comisiones como el SNI valora más el aporte realmente al campo y no tanto la cantidad de lo que es lo que se revisa, esas revistas no tendrían tanto sentido o tanta posibilidad, ¿no? Bueno, son revistas que no tienen un sistema de revisión de pares. Seguramente a ustedes alguna vez les habrá llegado algún correo invitándoles, ¿no? A publicar alguna cosa o a extender un artículo. Eh, en esas revistas, a la persona que quiere publicar en ellas, pues se le cobra, ¿no? Esto no quiere decir, o sea, no es algo exclusivo de las revistas depredadoras, ¿eh? Es decir, hay revistas académicas muy valoradas que también cobran por publicarte, ¿no? Yo lo he visto más en otras áreas como en las ingenierías, ¿no? Te pueden llegar a cobrar hasta 50,000 pesos, ¿no? Por publicar un texto. Claro, la publicación es más rápida, la revisión es más rápida, pero están completamente validadas académicamente. No es una revista depredadora, pero
el costo por publicar lo absorbe el que escribe y no tanto el que lee, ¿no? Porque también es otro problema, ¿no? No accedemos o no podemos acceder a todos los artículos publicados porque hay que pagar 15 euros, 20 euros o X cantidad de dólares, ¿no? Estafan, aplican normas académicas deficientes, y si pasamos a la siguiente y última diapositiva, maestra, muchas gracias. Bueno, aquí coloqué, este es un link que si le dan ahí, les va a arrojar un montón de revistas depredadoras. Yo identifiqué que en este link hay 55 revistas depredadoras relacionadas con lo educativo. Es decir, son un montón, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Sobre esto porque eh, tener muchas publicaciones no te hace necesariamente un buen investigador, ¿no? Y creo que eso es un poco la parte del engaño de las revistas estafadoras, ¿no? Hacerle creer a la gente que es muy buena y seguramente tendrá muchas habilidades en la investigación, pero si comparan la dificultad que existe para publicar en esas revistas con otras, digamos, una Scopus 1, pues notarán que es muchísimo más difícil. Las revistas de alta calidad, entre comillas, presumen incluso que rechazan el 80% de los envíos, ¿no? Y lo ponen en sus páginas principales. Bueno, eso ya da un indicador de que, bueno, es una revista que busca ser lo más académica posible, ¿no? Y sería todo, doctora Mayela, maestra Nimbe. Muchas gracias. Gracias, doctor Oscar. Muy en el tiempo preciso y muy abarcando pues lo que necesitamos revisar sobre las revistas y la publicación de artículos, que es otro lugar o otro espacio del que podemos abrevar para informarnos sobre nuestro tema de investigación, pero hay que tener cuidado de no hacerlo precisamente en revistas que no tienen calidad, como ya lo mencionó el doctor. Ahora vamos con la ministra Erika Ivette Eugenio Martínez y Francisco Javier Pérez Montiel, con eventos de reconocimiento especializados nacionales e internacionales, congreso, seminario, coloquio, que es otro espacio del que también podemos hacernos de información. Ok. Buenos días, permíteme, voy a compartir la pantalla. Ahí ya lo pueden ver. Ok, permiso. Sí. Ok. Dentro de los tipos de producción científica tenemos los eventos de reconocimiento especializados. En este caso van a ser 4. De manera general, este tipo de eventos son reuniones, ¿sí?, formales, donde se promueve la difusión y la discusión de diversos temas determinados, ya sea de ámbito académico o profesional, ¿sí? Pueden ser ámbitos no solamente de educativos, pueden ser, por ejemplo, como el turismo o el comercio, por ejemplo. Dentro del primer evento que tenemos es el Congreso, ¿sí?, donde tenemos que el Congreso, es que estoy teniendo problemas porque me estorban aquí las pantallitas. Ya. El Congreso tenemos un par de definiciones que encontré. La primera es que es un evento que gira en torno a una disciplina, ¿sí? Y se abordan gran variedad de temas. Sí, puede ser multitemático y con multitareas, pero giran todas estas en torno a una sola disciplina. La RAE nos dice que es una reunión o conferencia que puede ser generalmente periódica, ¿sí?, en donde los miembros de una asociación se reúnen para debatir cuestiones que previamente ya fueron fijadas. Es probable que se haya perdido la conexión, ¿verdad? Con la maestra Erika. ¿Hay manera de contactarla por WhatsApp como para ver
Sí, Sí, ah, ahí está. No, ahí está. Me desconecté, ¿verdad? sí. Sí. Es que aquí en la escuela está el internet un poco extraño. ¿En dónde me quedé? Me parece que en la en la tercera diapositiva ibas a hablar de las características. Las características del Congreso. A ver, voy a ver si se deja compartir pantalla de nuevo. Perdón, es que hashtag escuela pública. Ay. Ahí sí se deja. Ok, ahí sí lo pueden ver. Sí, Ok, perfecto. Decía, dentro de los objetivos del Congreso es la reunión de especialistas de un mismo giro para que haya una transmisión de conocimiento a las personas que participan de él, ¿sí? También está como objetivo es que haya una obtención de recursos para la asociación o instituto que da origen al evento. Dentro de las características, como ya mencionaba, gira en torno a una sola disciplina, aunque puede haber una gran variedad de temas. Va dirigido a un gremio que tiene un interés o actividad que se basa en esta disciplina que da origen al evento. Y desde el punto de vista de la organización es de los más complejos, porque puede, como decíamos, incluir cursos, mesas redondas, talleres, exposiciones y una gran cantidad de personas. La mayoría de los congresos va acompañado después de una exposición o de unas memorias. Tienen duración de 3 a 5 días generalmente. Hay una convocatoria abierta a cualquier persona que desee participar, obviamente para congregar a la mayor cantidad de personas posibles. El promedio de asistentes es de 500 personas en adelante, ¿sí? Por eso la complejidad logística. Y normalmente son rotativos, se hacen en diversas ciudades o en diversos países, porque la idea es contar con el mayor número de asistentes. De los tipos de congresos que hay, dependiendo de la periodicidad, son ordinarios o extraordinarios, y dependiendo del contenido, pueden ser científicos, académicos, culturales, artísticos, tecnológicos. parece que otra vez se desconectó. Tienen un internet intermitente. Igual podríamos como avisarle que está desconectada porque a lo mejor ella sigue y piensa que está. Y bueno, no sé, si mientras en lo que vemos esto, déjame ver si está por aquí la maestra Irma y la maestra Berta. ¿No están? Bueno, entonces seguiría la maestra Amaranta, que sí, aquí ya la veo. Igual podríamos comenzar por ahí, en lo que la maestra Erika puede recuperar la conectividad. ¿Cómo ve, maestra Amaranta? ¿Sí? Muy Sí. bien. Pues adelante, ¿necesita apoyo que le proyecten? Sí mandé las Ok. diapositivas. Muy bien, ya Ajá. está. Bueno, nos tocó las organizaciones nacionales e internacionales a la maestra Jessica Morales Reyes y a una servidora. Y bueno, la primera es el INEGI. Sería la siguiente diapositiva. Bueno, y es un organismo público responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y pues difunde la información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía. Y esto nos va a configurar las características, sí, claro, las características de nuestro país y ayuda a la toma de decisiones. Y bueno, esta es la página en donde podemos buscar. El INEGI pues tiene vaya información de utilidad, ahí se hacen las encuestas, por ejemplo, para lectura pues está la prueba MOLEG que nos indica qué tanto leen las personas
y en qué dispositivos leen, si leen libros, si esto se ha desplazado, las conductas lectoras de ciertos rangos de edad de la población. En este caso, creo que la prueba MOLEC abarca adolescentes hasta la preparatoria, de niños a gente que está cursando la preparatoria. ¿Seguimos? Por favor, muestran. Bueno, las características es que las fuentes de información del INEGI se caracterizan por ser muy confiables y de gran importancia para conocer en términos estadísticos diferentes vertientes económicas y sociales del país, agricultura, economía, etc. Seguimos. Y bueno, dentro de una investigación, ¿cómo podemos utilizar los datos que nos brinda el INEGI? Pues para el diseño metodológico, muchas de las encuestas que realizan, bueno, podemos basarnos en sus diseños metodológicos. Nos pueden ayudar también para definir muestras y como referencia geográfica básica para integrar información. Esa sería la utilidad de la investigación que encontramos, ¿no? La SEP, bueno, la SEP es ya sabemos, la Secretaría de Educación Pública, y tiene el propósito esencial de garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral. Y bueno, tiene una evaluación en el caso de la secundaria, que es de la secundaria, toda la educación básica, que es Mejor Edu. Y Mejor Edu es un organismo público descentralizado, no sectorizado, que es autónomo y tiene el objetivo de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación en los términos que ya referimos, que hacen el soporte legal. Tiene las siguientes atribuciones, que es realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. Por ejemplo, en el nivel de secundaria, Mejor Edu hace la evaluación intermedia de conocimientos. Primero solamente lo hacía con respecto a las habilidades matemáticas y a las habilidades de comprensión lectora, y ya amplió a ciencias. Y estos determinan los indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, establecen los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras y emite lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio. Propone mecanismos de coordinación entre autoridades educativas federales y las entidades federativas. Sugiere elementos que contribuyen a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio, educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Y bueno, sirve básicamente para lo mismo que ya señalamos anteriormente, pero algunos ejemplos que nos pueden servir en educación, sus datos, son que nos apoyan al seguimiento de la mejora continua, al proporcionar información relevante para monitorear y mejorar la educación básica y media superior en México. Y los investigadores pueden utilizar estos datos para analizar tendencias, evaluar programas y medir el progreso de la calidad educativa, que sería un ejemplo de utilidad, ¿no? Si estamos realizando una investigación en este ámbito. También nos sirven para contextualizar y dar cuenta de la composición de las escuelas. Y esto nos puede conducir a comprender los desafíos y las oportunidades, las áreas de oportunidad que el sistema educativo tiene. De aquí, si no tenemos a veces muchos datos sobre un tema posible de investigación,
Las cuestiones estadísticas que arroja Mejoredu nos pueden dar indicadores de por dónde ir, ¿no? ¿Qué áreas de oportunidad en las escuelas, en las entidades federativas se encuentran? Las necesidades contextualizadas. Y bueno, hay también indicadores nacionales y estatales. La anterior todavía no terminaba. Y bueno, definitivamente son una herramienta valiosa para los investigadores, educadores y actores del sistema educativo. También está el Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial es una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo. Y bueno, son 5 instituciones que son el BIRF, el AIF, el IFC, el MIGA y el CIADI. Y bueno, estos gestionan las investigaciones a nivel internacional sobre educación. Entonces también nos apoyan en este sentido a los datos estadísticos. Básicamente es para los países en desarrollo. ¿Seguimos? Y bueno, también está la UNESCO. Y la UNESCO también nos va a brindar información. Ay, no sé qué pasó ahí, si hay una antes o esta diapositiva era de las continuas. Ay, yo creo me equivoqué. Sí, la UNESCO, bueno, está en estrecha coordinación con otros organismos y aquí en la UNESCO se comparten conocimientos, datos y competencias para reforzar la coordinación mundial en ámbitos de educación, ciencias, cultura, comunicación y la información, apoyando a todos los Estados miembros frente a los desafíos mundiales actuales. Y ellos nos van a dar las líneas también, las directrices. Entonces, por eso son importantes estas asociaciones, estos organismos internacionales. Y está la OCDE también, y que su objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades, el bienestar para todas las personas, y que fue duramente criticada, bueno, la OCDE por dictar las líneas, ¿no? De lo que serían las políticas educativas en los países en vías de desarrollo. Y bueno, serían creo que todas las que nos encargaron revisar. El BID, el CEPAL, y así están todas los organismos internacionales que nos pueden ayudar a obtener datos sobre las cuestiones educativas. Y este sería el final de la presentación. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, maestra Amaranta. Y bueno, básicamente fue un repaso muy breve, rápido, gracias. Y la intención es que podamos explorar esas páginas porque a partir del INEGI, de la misma SEP, cuando trae sus propios reglamentos, el plan y programa, son elementos que nos ayudan a contextualizar, a reconocer, situar nuestro tema de investigación sobre un aparato, ¿no? Y el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, también tienen informes de investigación que nos permiten abrevar y conseguir datos estadísticos o saber cómo se encuentra nuestro tema de investigación desde una perspectiva
internacional, ¿no? De ahí la importancia, poder contextualizar nuestro tema a nivel internacional y también nacional a partir de estos datos, ¿no? Por ahí está la importancia. Y bueno, por ahí teníamos pendiente con la maestra Erika, veo que creo que ya no se pudo conectar. Sí, me comentó que la escuela se quedó sin internet. O sea, están todos igual. Sí, bueno, entonces voy a compartir pantalla tratando de complementar el tema de la maestra. Bueno, ya nos había hablado un poquito acerca de los congresos. Nos faltaba por ahí lo que son los seminarios. Estos tienen, pues, en realidad un origen pedagógico. Lo que se hacía es que en los claustros, ya sea de conventos o universitarios, los maestros se reunían con sus discípulos para abordar temas desconocidos, indagando hasta encontrar la verdad a través de una investigación detallada. Bueno, el seminario es un curso dirigido de investigación científica actualmente o humanística sobre un ámbito o una temática específica. Se reúnen personas que estudian e investigan un tema novedoso a lo largo de varias sesiones de trabajo y obviamente pues tiene como características que hay trabajo implícito, que participan las personas en las sesiones con planteamientos, con resúmenes, con evaluaciones. Y bueno, esta es la razón de los seminarios. El éxito de un seminario pues reside en que tengamos un buen planteamiento, deben tomarse en cuenta la necesidad de los participantes. La participación obviamente depende del problema a tratar. La duración mínima debe ser de 2 días, pues en menos tiempo es difícil lograr un buen aprovechamiento y obviamente tiene características como confía en el interés, el entusiasmo, la ingeniosidad y la facultad creadora de los miembros y requiere de la ayuda de asesores que faciliten las discusiones. Pero dicen por ahí que no hablen demasiado, o sea, que nos vayan como orientando, pero la idea es que sea un espacio pues de discusión. La forma de realización, pues se puede que un grupo elija el tema o bien ya haya un tema específico seleccionado con anticipación, con un tiempo preestablecido. A veces los participantes de un tema general eligen un tema específico que deben de presentar ante los demás y bueno, debe ser de su dominio y la idea es que haya un debate, ¿no? Esa es la intención. Y a veces, derivado de ese seminario, se genera una memoria con los trabajos presentados y las conclusiones obtenidas. Y precisamente esta memoria es la que nos permite a veces recuperar información que nos apoye con nuestro tema de investigación. El coloquio, bueno, pues se originó en los conventos de universidades medievales, junto con los monjes y eruditos y los letrados, se sentaban uno frente a otro y el asunto era discutir un tema de interés y sobre todo había un ambiente de respeto y se buscaba escuchar al otro para tener ciertos hallazgos. Actualmente se convoca un número limitado de personas para que debatan sobre un problema sin buscar necesariamente hallar un acuerdo, ¿no? O caer en algún acuerdo. En realidad se trata de un grupo de especialistas que discuten entre sí y tienen un diálogo espontáneo, ¿no? Son, como se dijo, especialistas, expertos quienes hablan. Es un espacio informal y se busca la espontaneidad y es como una conversación entre amigos. A veces se tiene un moderador como que va dando el turno o va haciendo nuevas preguntas que nos ayuden pues a generar nuevos planteamientos. Y es un lenguaje más fluido, más abierto y eso no impide obviamente que se trate de un tema serio, técnico y racional. La jornada o el encuentro es una reunión de expertos en una materia con el fin de intercambiar opiniones y experiencias. Es una actividad científica, cultural, realizada en tiempo determinado para discutir sobre un tema general y específico. Ahora sí que las diferencias entre encuentro, jornada y congreso, pues la jornada tiene bastante similitud con el congreso. Lo que buscan son reuniones programadas para discutir temas que les interesan al grupo definido de personas. Ambos se desarrollan de manera organizada en reuniones y conferencias en lugares seleccionados bajo una agenda establecida. Sin embargo, la jornada es un evento eminentemente científico, técnico o cultural, mientras que el congreso puede tener otras orientaciones. La jornada es un evento selecto específico, se restringe y se limita la participación de las personas, se busca que sean del campo.
y las jornadas son cortas, de mediodía o un día a lo sumo. Y bueno, ¿cómo puedo saber que puedo confiar en un recurso, o en un congreso, en una jornada, en un encuentro? O sea, porque a veces puedo ir a un congreso que no tiene el reconocimiento, por decirlo así. Entonces, pues regularmente se busca que sea avalado por un organismo de prestigio, una institución educativa, una universidad, que el congreso sea convocado con un mínimo de anticipación de 9 meses, podría ser. Las fechas del congreso se anuncian, las mesas de debate se convocan, se tienen trabajos que se han puesto a revisión por pares y son aceptados. Puede o no haber un libro con las memorias del Congreso, con ISBN o DL. Las actas del Congreso, en su caso, se publican en la web de forma permanente, etcétera. Y bueno, se hacen llegar a las bibliotecas del país, etcétera. Eso hace que confiemos o no en un espacio así, ¿no? ¿Qué me indica que puedo confiar en este recurso? Bueno, aquí están algunas ligas como ejemplos hacia dónde pueden ir para consultar qué características puede tener un congreso. Uno que es muy válido para nosotros en el ámbito educativo es el Congreso Nacional de Investigación. Por ejemplo, que acaba de ocurrir en Tabasco, pues previamente se emite la convocatoria, se estipulan las fechas, la sede, y se convocan con diversos temas de interés en los que participamos con una ponencia. Esta ponencia no es aceptada de inmediato, sino que es revisada por pares, y una vez que es revisada por pares, entonces pasa a ser parte de unas memorias en extenso. Entonces, esto nos habla de una validez. Otro que está ganando renombre ha sido el CONICEN también, por esta dinámica que lleva. Y algo que es muy interesante en el caso del Congreso, bueno, los congresos que llevamos a cabo. Quiero mostrarles una página, pero necesito ir a página web para podérselas mostrar. Cosas aquí abiertas, entonces. Por ejemplo, aquí tenemos la convocatoria al Congreso, el que acaba de concluir. También un encuentro nacional de estudiantes de posgrado en educación. Y bueno, como ven, se plantean objetivos, hay áreas temáticas relacionadas con la educación que ustedes pueden ver. Filosofía de la educación, teoría pedagógica, filosofía de la enseñanza, enseñanza de la filosofía, etcétera, ¿no? Y en cada una de estas líneas temáticas, pues hay sublíneas temáticas que se pueden desarrollar, ¿no? Todas están implicadas o desarrollando lo que son los temas de investigación. Y hay algo muy importante que se hace con el COMIE, que es cada 10 años se emite algo que se llaman estados del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué hacen los estados del conocimiento? Pues recuperan la información relacionada con un tema específico de los últimos 10 años y obviamente recuperan lo que se presentó en los congresos que ha habido sobre investigación educativa, ¿no? Depende de los criterios de quien coordine el desarrollo de ese estado del conocimiento. Ellos en el libro que publican explicitan cuál fue la metodología que llevaron a cabo. Y pues lo interesante, ahorita todavía no salen los del 2012, 2021, hasta donde entiendo, pero lo interesante es que podemos entrar al COMIE y buscar los estados del conocimiento, tal como lo dijo la maestra Hershey. Pues yo busco estados del conocimiento COMIE y me van a salir. Y yo puedo ahí elegir un libro que me interese para saber cuáles son los antecedentes que se ha estudiado acerca del tema de manera muy, muy breve. Por ejemplo, a mí se me ocurría que en el caso de nosotros que estamos en los procesos de formación, pues precisamente esos estados del conocimiento que coordinaron en el 2011, 2021, perdón, Patricia Ducó y Berta Fortún, nos pueden dar como una idea, ¿no? Aquí yo lo descargué, y uno de esos estados del conocimiento, y como verán, los voy a llevar hasta el índice. Y ahí, como les decía, hablan del proceso seguido para la elaboración, las temáticas de un área de campo, etcétera. Y entonces comienzan con los capítulos: nociones de formación, capítulo 2, tendencias en la formación,
Y fíjense aquí, capítulo 3, formación inicial de docentes para la educación básica, que es donde estamos, pues básicamente las escuelas normales, a la Universidad Pedagógica Nacional, y hablan de la conceptualización y debate sobre la formación inicial. Si yo quisiera conceptualizar qué es la formación inicial, bueno, aquí en este estado de conocimiento ya hay algunos antecedentes. También hablan sobre las relaciones entre formación inicial y currículum, relaciones entre formación inicial y procesos institucionales, relación entre la formación inicial y procesos áulicos de las escuelas normales, sujetos que participan directamente en la formación inicial, que podríamos decir los profesores. Aquí un tema que le interesa seguramente al doctor Carlos, la construcción de la identidad de los futuros docentes de educación básica. Y luego en el capítulo 4 hablan de formación y procesos sociohistóricos e institucionales de las normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, hay una diversidad de temas, pero lo rico es que en esa temática juntan todo lo que han encontrado en los últimos 10 años. Bueno, no todo, ¿verdad? Hay quien dice, no, pues yo nada más recupero lo de los congresos. No, yo nada más recupero lo que se ha publicado en tales espacios. Pero eso nos permite abrevar y ya no tengo que andar buscando en diferentes lugares, sino que ahí concentran lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, lo que se ha encontrado, y eso me permite, pues, de manera más fácil tener un estado de la cuestión, como le llamaría, no sé qué es lo que está ocurriendo. Bueno, aquí voy a parar de compartir mi pantalla, y esta sería un poco la idea. El otro tema era ponencias, memorias en extenso, entrevistas e informes públicos. Bueno, ya hablamos acerca de los congresos. Una vez que yo participo en un congreso, es probable que el congreso solo admita resúmenes. Y resúmenes es, pues, qué encontraste de manera muy breve y cuál es la metodología en 250 o 300 palabras. Y es algo muy breve, pero también hay congresos que publican sus memorias en extenso, como es el COMIE, y entonces pues podemos ver cuál fue la metodología, el enfoque teórico en el que se basaron, los principales resultados, de a qué conclusiones llegaron, y pues eso nos apoya mucho en la revisión de nuestra información, ¿no? También podemos basarnos en entrevistas. Hay entrevistas que son transcritas de personas pues que dominan ciertos temas o que son expertos en ciertos temas, que también podemos recuperar información de ellos. Y bueno, hay varios informes públicos, no solamente la de las organizaciones nacionales, a veces, por ejemplo, hay informes públicos sobre las escuelas normales que nos pueden ayudar pues, a recuperar información y contextualizar. Entonces, la principal idea de este espacio, de compartir qué son los tesauros, empezando por los tesauros, dicen, bueno, ¿cómo puedo buscar las palabras clave sobre mi tema de investigación y localizarlos en otros espacios? Ya lo veremos también, y los tesauros son, o esas palabras claves, son sumamente importantes cuando queremos hacer una revisión sistemática de la literatura. Es el tema que veremos en la siguiente sesión. Los diccionarios especializados también son muy importantes porque a veces no sé cómo conceptualizar. Ahorita estamos viendo aquí en Estados del Conocimiento, bueno, ¿qué se entiende por formación inicial, no? Pero puede haber libros o diccionarios especializados que nos digan, bueno, de acuerdo a todas estas investigaciones que se han realizado, hay toda esta discusión y se puede conceptualizar de estas diversas maneras, y nos ayudan como a llegar más fácil a un concepto sobre nuestro tema de investigación. Los capítulos del libro también son un recurso muy importante. A veces en un libro se recuperan diferentes temas, y a veces hay un especialista en un capítulo que nos habla sobre la metodología y los principales resultados que ha encontrado, y es donde yo me puedo también basar. Los artículos teóricos o científicos, que bueno, ya nos explicó el doctor Oscar la diferencia entre uno y otro. Ambos son sumamente importantes porque nos ayudan desde saber cómo conceptualizar o en qué bases teóricas poderme basar para recuperar mi tema, cuál es la metodología que han utilizado, o bien los principales resultados que han encontrado. Y bueno, hablaban de las siglas DOI. A mí me pareció importante que ustedes supieran que, bueno, una revista debe tener siglas DOI, que es importante a la hora que yo hago mis referencias colocarlo, porque es un enlace que me permite, independientemente de dónde esté alojada el artículo de una revista, yo lo pueda recuperar. Y el asunto de las revistas depredadoras, ¿no? O sea, no todas las revistas son de calidad, y eso hay que saberlo. Es como cuando les decimos a nuestros estudiantes, no te vayas a Wikipedia, ¿no? O no te vayas a Rincón del Vago. Pues más o menos hay que tener también cuidado con las revistas, ¿no? Algunas revistas no son de calidad. Entonces hay que saber
en cuáles revistas yo puedo recuperar información. Yo puedo recuperar información de una revista depredadora que en realidad no abona a mi tema, sino al contrario, me mete en un conflicto, ¿no? Y bueno, también, como mencioné ahorita, pues hay congresos, seminarios, coloquios, encuentros que hacen memorias o que hacen una acta, y eso nos permite también recuperar información de estos espacios. Lo mismo que los organismos nacionales e internacionales, como les mencionaba hace un momento, pues que tienen diferentes informes, ¿no? El Mejoredu a veces hasta es por entidad. Entonces yo quiero saber cómo está en Veracruz ciertas cosas en educación básica y puedo jalar la información y ver, hay un espacio, ¿verdad? Antes teníamos también el INE, que hacía un trabajo importante de investigación, y todavía podemos encontrar su página vigente. Lamentablemente, pues se limita hasta el 2018, pero puede servir como antecedente, ¿no? O sea, son espacios de los que puedo yo recuperar información y poder contextualizar mi tema. Entonces, esta sesión, la idea es poder ubicar todos estos recursos, como dice el tema, pues los tipos de producción científica, sus características y lo que me pueden aportar a la hora de trabajar un tema de investigación. O sea, leer sobre el tema relacionado. Bien, bueno, con este preámbulo, creo que por ahí ya se están conectando a los que sí les fue el internet, perdón. No sé si la maestra Erika quiere agregar algo más, me da mucha pena que se haya cortado. Sino para pasar a explicarles en qué consistiría la sesión de la siguiente semana. No sé si tengan también alguna duda, algo más que quieran aportar, que por ahí también se me esté barriendo y que crean oportuno compartir con los compañeros. De mi parte, todo bien. Le agradezco mucho, doctora, que haya podido subsanar aquí. Estamos como de mírame y no me toques con el internet, una disculpa. No se preocupe, maestro, se entiende, estos espacios son así, ¿no? Igual me puede pasar. Muy bien, bueno, pues entonces voy a compartirles. El maestro Oscar levantó la mano. Digo, el doctor. Adelante, doctor, adelante. Gracias. Rápidamente, eh, comentar que hay otras fuentes que también son válidas para el asunto de la producción científica, por ejemplo, documentales o seminarios virtuales, ¿no? Incluso APA ya permite citar ese tipo de asuntos, incluso para quienes han trabajado eh, variantes de entrevistas en formas digitales, incluso entrevistas en WhatsApp. Hay una forma de citar o de hacer referencia a lo que antes era, a lo que ahora es X, ¿no? Lo que antes era Twitter o Facebook. Es decir, ese tipo de asuntos pueden ser como de dos puntos, ¿no? Puede ser el materia empírica para la investigación que estemos haciendo, pero también podemos hacer referencias académicas a personas que estén dictando una conferencia, por ejemplo, ¿no? O seminarios virtuales que son después de la pandemia como más frecuentes. Y bueno, solamente era comentar eso. Y muchas gracias, doctor Oscar. Tiene totalmente, se me estaba barriendo, pero es cierto, ahora yo puedo estar viendo una conferencia en el Facebook, ya ven que hay mucho Facebook Live, y ahorita afortunadamente eso nos permite acceder a un conocimiento de diferente manera. Antes, pues se va a presentar en la Ciudad de México, en no sé dónde, y es presencial. Y dices, híjole, me interesa, pero no puedo ir. Pero ahora la virtualidad nos ha permitido acceder a otros espacios, y sí, también se pueden citar y son totalmente válidos. Normalmente hay conferencias, hay seminarios que pues incluso con la inteligencia artificial y el chat GPT, hay quien puede hacer incluso, podemos subir el video y pedirle que nos lo transcriba, ¿no? Y también eso ya hay tecnología que lo hace y nos ayuda a recuperar información. Muy bien, sí, muchas gracias, doctor Oscar. ¿Alguien más? Dice el doctor Oscar, yo no había revisado su comentario, que aún no saben los estados del conocimiento, vamos muy atrasados en su edición, pues es un trabajal, ¿no? Se entiende, es muchísimo trabajo. Y pues los esperamos con ansia porque nos actualizan sobre lo que viene. Bueno, También también sitios web, ¿no?
independientemente de los de videos en conferencias y todo eso, también marca hasta el APA de la sexta edición, ya maneja la referencia, cómo referenciar en sitios web, ¿no? Que pues claro que sean reconocidos, pero bueno, también ya hay esas son unas opciones, como bien dice el maestro, que dio esta pandemia posterior, pues ya reconocer la parte de los medios tecnológicos y sobre todo en plataformas digitales nos ayudan ahora pues tener esta cobertura, ¿no? Sí, sí, también yo diría que en las páginas web hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O sea, como dice usted, tiene que ser de lugares oficiales, depende mucho qué es lo que estemos buscando. Si, por ejemplo, mi análisis es de publicaciones de noticias, por decir algo, pues entonces sí tendría que ir a las páginas web donde emiten precisamente noticias o algunos periódicos, y eso se vale, ¿no? Pero a lo mejor no como para decir, esto es un antecedente empírico, un antecedente teórico. Ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Saber discernir que, de acuerdo a mi tema, de dónde puedo recuperar información, como usted dice, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Pues me disculpo por haber cortado casi al equipo 1, pero bueno, la idea era que podíamos recuperar la información de todos. Ahorita vamos a platicar de la sesión, de la consigna, que es para la próxima semana. Más o menos dice así. El tema es la revisión sistemática de la literatura. Yo les voy a pedir que hagan la lectura de 2 artículos, pero sí es importante que lo hagan en el orden en el que se los estoy proporcionando. El primero son los referentes para efectuar una revisión sistemática de la literatura que proponen Arnau y Sala, y se llama La revisión de la literatura científica, pautas, procedimientos y criterios de calidad. Está publicado por la Universidad de Barcelona y ahí tienen la liga, por eso no tienen no cargué pues el documento. El otro es, una vez que haya concluido esta lectura, entonces ahora sí leo un artículo de Pedrosa y García Poyato, la retroalimentación de la práctica docente, una revisión sistemática de la literatura. Busqué un tema que fuera como más cercano a nosotros, y pues la práctica docente es muy, muy cercana, aunque refiere básicamente a la retroalimentación, pero es un tema que nos atañe o nos es cercano. Y bueno, pues aquí está precisamente el DOM, o sea, la liga en donde yo lo puedo encontrar. Y la idea es que una vez que hayan leído el primero y el segundo artículo, entonces encuentren en el texto las respuestas a las siguientes preguntas. Esta vez no va a haber ningún tipo de entrega, solo quiero que ubiquen las respuestas en el texto del artículo. La primera pregunta es, ¿de cuáles bases de datos se recuperaron los artículos? Y ya que lean el primer artículo y el segundo, pues esto de las bases de datos nos va a ser como muy, muy familiar. ¿Cuáles fueron las palabras clave o descriptores que utilizaron y cómo las combinaron hablando de los tesauros? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Les digo, así como que ahorita les va a sonar, quienes estén familiarizados no les suena raro, a quienes no estén familiarizados van a decir, a ver, ¿cómo que criterios de inclusión? Pero haciendo la lectura del primer artículo va a quedar muy claro esto. ¿Cuáles fueron las preguntas que orientaron el análisis? ¿Cuáles fueron los principales objetivos de investigación que se delimitaron en los artículos? ¿Cuál fue la lógica de redacción de los hallazgos? Más que cuáles fueron los hallazgos, lo que me interesa es que ustedes me digan, pues la lógica fue, en los hallazgos primero dijeron esto, después esto, o sea, ¿cuál fue la estructura, pues, de esa redacción, ¿no? Cuando yo voy a redactar una carta, yo digo, primero saludo, y luego le digo mi intención y luego me despido. Pues más o menos eso sería como, ¿cuál fue la lógica de redacción de los hallazgos? Y luego, ¿cuál fue la lógica de redacción de la discusión y las conclusiones que difieren un poco de los hallazgos? Y pues la intención sería que tengan preparadas sus respuestas para compartirlas en la sesión del 31 de mayo de 2024. Pues la intención es, no es fácil hacer una revisión sistemática de la literatura, pero sí que hagamos un ejercicio breve de cómo se hace esta revisión sistemática de la literatura, revisando un ejemplo
y también yo proporcionándoles o haciendo que en la sesión vayamos haciendo un primer ejercicio, ¿no? Después de esa sesión vamos a tener unos 15 días con la intención de que hagan un primer acercamiento a la revisión sistemática de la literatura y pues vayamos teniendo algunos resultados porque pues ya se acerca ahora sí la presentación del proyecto, ¿no?, de investigación y ya estaríamos casi en la última sesión en la que les pasaría la estructura. Esta estructura está basada en la maestría en investigación educativa, lo que les piden a sus estudiantes para hacer un proyecto de investigación. Y bueno, recuperaríamos ese esquema, que no es el único, eso también quiero decir, no es el único, pero nos vamos a basar en ese esquema para presentar el proyecto. Y enseguida, pues ahora sí nos abocaríamos a su presentación, ¿sí? Ya en las próximas sesiones platicaremos del tiempo disponible y la dinámica para esa presentación, ya que somos menos de los que habíamos programado inicialmente. Bueno, eso nos permite destinar un poco más de tiempo, ¿no?, para esa presentación y ya veremos la dinámica. Pero por lo pronto, pues sí es importante la revisión sistemática de la literatura, me parece un elemento esencial, porque a partir de hacerla, también nos apoya incluso a decir, bueno, ¿y cómo se aborda esto teóricamente o cómo lo puedo abordar metodológicamente? Y esta revisión nos ayuda pues a explorar qué ocurre en otros espacios y definir qué es lo que yo quiero para mi investigación. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda. ¿Sí? Bien, pues entonces con esto damos concluida la sesión. Agradezco a todos su presencia y nos vemos el próximo viernes.